va a meter Velasco, si no se va a meter Velasco. Eso es parte de lo que vamos a conversar. Yo creo que justamente para con nuestro próximo invitado, el senador Jorge Pizarro. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La invitación tiene mucho que ver con las declaraciones o el frente a frente suyo con el presidente de su partido, Ignacio Walker, en relación a las reformas que plantea el gobierno, y usted dice ya basta, algo así como ya basta, o cada vez que yo escucho al presidente de mi partido se opone a todas las reformas de este gobierno. Veamos la nota y luego volvemos a la mesa, ¿le parece? Ya, ok. Reforma tributaria, educacional y nueva constitución. 3 pilares de un programa de gobierno que en la letra chica han comenzado a generar grietas en el oficialismo. La presidenta Bachelet pidió compromiso con los cambios, pero desde la DC, o al menos su presidente, hay más de un pero. La lealtad no es incondicionalidad. La lealtad no es obsecuencia. El timonel de la Falange no se ha cansado de declarar a los 4 vientos sus discrepancias. No hay dos voces en la democracia cristiana y en la nueva mayoría que yo sepa respecto de las bases fundamentales de este proyecto. Nosotros siempre vamos a colocar nuestro punto de vista, nuestro sello, nuestra impronta, nuestro matiz en los proyectos de reforma. Mientras en la nueva mayoría piden claridad. Ojalá que todos entendamos que es una pésima estrategia siempre estar señalando lo que falta y no respaldando y señalando lo que existe. En Renovación Nacional ya avisoran a una nueva alianza política. Son muchos más los temas que nos unen con la democracia cristiana que aquellos que nos dividen, y eso significaría, ¿por qué no decirlo?, futuras alianzas electorales, futuras alianzas de gobierno y futuras alianzas legislativas. Walker tiene las aguas divididas. Para algunos una cosa son sus principios con tintes conservadores y que ha conseguido aplausos en Renovación Nacional, y otra, un programa de gobierno con un claro objetivo progresista al que se han comprometido a cumplir. No hay obsecuencia de ninguno de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros es obsecuente que va a venir la presidenta y nos decir, oye, tú tenés que hacer algo. O van a venir aquí y nos van a decir, oye, mira, tú tenés que actuar de tal manera. No se ha hecho con nadie. Y en esto Ignacio Walker no está solo. La gran mayoría de la democracia cristiana y de los parlamentarios de la democracia cristiana coinciden en aquello. Jorge Pizarro, esa es la pregunta matriz, creo yo, para después aquí las cartas sobre la mesa. Siempre se habla de las dos almas en cualquier cosa, en la concertación las dos almas, en la derecha las dos almas, pero que no se había hablado todavía hace un tiempo dentro de un partido, ya no dos almas, prácticamente dos bandos tan claros frente a las reformas estructurales que propone este gobierno. Y quizás la palabra que diferencia de usted con Ignacio Walker es que él dice los matices, ahí está la gracia. Y usted dice, esto sin matices. Y hoy día hace un Twitter hace poco, creo que usted mismo, ganaron, porque hubo elecciones en la DC hoy, elecciones provinciales me parece, ganaron los que quieren cambios sin matices. Ustedes son los de los cambios sin matices. ¿Y son mayoría ustedes o lo que plantea Walker, como dice Fuachaín? Mira, Matías, primero la democracia cristiana es un partido que forma parte de la nueva mayoría, que participó activamente en la definición de la propuesta programática de la presidenta Bachelet. Participamos en las primarias, formamos parte de los equipos que hicieron la propuesta programática, donde está la reforma educacional, que es la viga maestra de este gobierno, por decirlo así, donde está el término del binominal, cambios en la Constitución para hacer una democracia más participativa, más descentralizada. Se plantea también el tema del fortalecimiento de la salud pública como un tema esencial. Y además la revisión del sistema previsional, porque eso sí que no da para más. O sea, lo que busca en la propuesta programática es generar cambios en nuestro país para avanzar en igualdad y tener una democracia más participativa con mayores niveles de justicia social. Eso la democracia cristiana lo suscribe total y absolutamente. Por lo demás, es la esencia de por qué la democracia cristiana existe en el país desde hace más de 70 años. Para eso nació la democracia cristiana, para hacer los cambios estructurales en Chile y avanzar a una sociedad más justa e igualitaria. Hoy yo estoy muy contento porque los demócratas cristianos que fueron a votar en todas las comunas del país votaron por estos cambios, claramente y contundentemente. Y quiero decir aquí responsablemente que quienes no forman parte de la conducción del partido hoy día encabezada por Ignacio Walker, ganamos las elecciones internas. De 15 regionales,
11 ganó quienes no están con la actual mesa. ¿Amerita una renuncia? De 20 circunscripciones, 13 ganamos los que no estamos. Senador, ¿amerita una renuncia dada los matices? No, para nada, no, para nada. Pues estas son elecciones internas del partido que tienen que ver con el funcionamiento democrático de una organización como la nuestra, donde lo que se renueva son las directivas partidarias. Pero esto es reflejo también del debate que se da en el país. Yo tengo la sensación de que la actual conducción es una conducción agotada en términos de lo que significa para la propia democracia cristiana y para el rol que juega en el país. Yo prefiero un partido propositivo, un partido que esté jugado por los cambios, una conducción política que sea capaz de liderar, de conducir, de unir en conjunto con las otras fuerzas de la nueva mayoría, coordinados con el gobierno y además ordenando las filas en el Parlamento y en cada una de las instancias donde nosotros participamos. Y no un partido que está de reclamón siempre, porque nosotros en la nueva mayoría tenemos diferencias y nunca las hemos ocultado. Lo que pasa es que tú tienes que procesar esas diferencias al interior de la nueva mayoría, hacer los debates, y esas diferencias se hacen sin descalificar lo que es la esencia de la propuesta de cambio de la presidenta Bachelet. Y yo siento a veces que el presidente de mi partido ha ido más allá de lo razonable, dando opiniones personales, creyendo que representa a toda la democracia cristiana. Yo te quiero decir que en el tema educacional no hay dos opiniones en la democracia cristiana. La democracia cristiana en su congreso ideológico, hace varios años atrás, hace 5 años atrás, 6 años atrás, definió que no quería más lucro en la educación. Definió que el sistema de selección no era el más adecuado. Definió que había que cambiar el sistema de la educación pública en manos de los municipios para llevarlo a organización, a unas instancias autónomas, públicas, pero autónomas, descentralizadas, donde se hiciera la gestión de la educación. ¿Y cómo entonces no hay ahí ni matices ni hay nada, hay una necesidad de actuar con consecuencia con lo que nosotros nos hemos comprometido con los chilenos. ¿Cómo se entiende entonces, Jorge, por ejemplo, planteamientos que aparecen como sorpresivos, digamos, en el sentido de que me he llevado la sorpresa de esta reforma educacional, equivalentes, por ejemplo, Mariana Elwin, donde si es que tú dices que eso estaba tan claro hace 5 años en un congreso ideológico, ¿por qué entonces no viene reclamando? Porque Mariana formó parte del debate del congreso y ella perdió. La definición se toma en todos los congresos ideológicos por la decisión de los militantes que forman parte de ese congreso. Sí, hubo un debate importante y yo no me olvido de ese debate. En un lado estaba en ese tiempo Yasna Proboste encabezando la postura que fue la que aprobó muy mayoritariamente la democracia cristiana y Mariana Elwin perdió. Ahora, te quiero decir lo siguiente, en el tema de la reforma educacional, que es súper complejo, es difícil de implementar, es un cambio importante, contundente diría yo, porque de repente a todos nos da susto cuando se empiezan a generar estos cambios. Tenemos la mala costumbre en nuestro país de decir que vamos a hacer algunas cosas, pero no las hacemos después. Y nos asustamos cuando los que dicen que van a hacer algo lo empiezan a hacer, que es lo que ha hecho este gobierno ahora, porque algunos dicen, ¿por qué el gobierno está haciendo tantas reformas al mismo tiempo? Bueno, porque ese es el compromiso que asumió con el país. Nosotros estamos haciendo una reforma tributaria, no porque queremos una reforma tributaria, es porque hay que conseguir una cantidad de plata para financiar las otras reformas, que es la educación, la salud, el tema previsional. Entonces de repente se pierde en el debate el objetivo más de fondo. Y yo siento que a veces perdemos el norte. ¿Cuál fue mi crítica a Ignacio el otro día? Porque el tema, que es como colateral, de que el Estado va a tener que indemnizar para hacer la reforma educacional a algunos de los sostenedores privados que a lo mejor no están de acuerdo con traspasarse a fundaciones sin fines de lucro, en un momento determinado van a decir, bueno, con razón, van a decir, mire, yo me metí en este negocio, para mí es un negocio, con estas reglas del juego, me las cambia el Estado, entonces el Estado tiene que indemnizarme. Y tienen razón. Por eso es que viene toda esta discusión. Pero ahí es decir que el Estado se va a transformar en un gestor inmobiliario, es echar abajo el fondo de la reforma. El fondo de la reforma lo que busca es mejorar calidad de la educación, sobre todo en el sector público, porque la educación pública es toda la que financia el Estado. Perdona, Fernando, que te noto así con el lápiz. Inquieto el hombre. Me llama la atención en todo caso llamar colateral, o sea, algo que va a costar 4 o 5 mil millones de dólares, digamos, como yo que no me encajan mucho los términos. Pero yo espero que no, ese podría ser el costo máximo, así que ya si todo el mundo se metiera en eso. Ok, yo voy a ir a otra cosa. Cuando le pregunta a Matías si debiera renunciar Ignacio Walker, usted dice, para nada, no, ¿por qué esto? Pero tras cartón usted agrega que es una mesa agotada. Luego nos cuenta usted de esta elección donde efectivamente se manifiesta una mayoría bastante abrumadora en una postura contraria a la de Walker.
Luego tenemos incluso gente de la derecha que no cesan de llamar diciendo que tienen puntos comunes, y todo eso es posible porque Walker en un momento dado dice que el Estado se va a convertir en un agente inmobiliario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? No. O sea, un hombre que no representa a la masa, al pueblo demócrata cristiano, que no, es Fernando, permanente mira, fuente Fernando, de frases, si lo que pasa es que pero déjame tampoco... terminar, una permanente fuente de frases que los incomodan, que pareciera no estar en sintonía, aunque lo cual es aceptable, pero el presidente de un partido, yo creo, que refleja la opinión mayoritaria del partido. No me imagino. Eso es lo que aspiramos nosotros. Correcto. Entonces, ¿por qué no debiera él ofrecer su renuncia ya que está en todo fuera de sintonía con la democracia cristiana? Porque no está en cuestión la renuncia del presidente del partido, nadie lo ha planteado así. Estas son elecciones, como te dije, locales, está bien. Distritales, regionales, que conforman además lo que es la masa crítica de la Junta Nacional del partido, que es el organismo máximo donde se toman estas decisiones estratégicas más gruesas. Es la Junta Nacional la que decide si nosotros formamos parte de la nueva mayoría, es la Junta Nacional la que decide si formamos parte de una propuesta de gobierno como la que hizo Bachelet, si participamos en un proceso de primaria y todo lo que eso significa. Ahí es donde decidimos todas estas cosas y estuvimos total y absolutamente de acuerdo. Entonces lo que pasa es que uno, en estas cosas, yo decía recién, yo prefiero a la dirigencia de los partidos, a todos los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, trabajando en común para actuar más en positivo, para sacar adelante las reformas y no cada uno tratando de marcar su punto o una diferencia que frente a la opinión pública es muy difícil de entender. Porque Ignacio dice, no, es que la democracia cristiana tiene el derecho a plantear su punto de vista. Por supuesto, como lo tiene cualquiera de los otros partidos, pero nosotros tenemos que hacerlo dentro de la nueva mayoría, dentro de la coordinación que tenemos con el gobierno y dentro de lo que es el trabajo nuestro parlamentario. Nosotros tenemos posturas frente a la reforma tributaria en que nos interesa que se cumpla cabalmente el objetivo de la presidenta Bachelet, que es recaudar los 8.200 millones de dólares por un lado y por otro lado que el esfuerzo mayor de esos 8.200 lo asuman la gente que gana más. Dentro de ese esquema, por supuesto que nosotros le vamos a hacer ver al ministro Arenas, como haremos con el resto de los senadores de la nueva mayoría, algunos temas que es necesario corregir. Lo mismo vamos a hacer en educación, lo mismo vamos a hacer en salud, lo mismo vamos a hacer con el término albinominal. Eso forma parte del juego político. Todo, entonces, o pero uno puede estar siempre en una posición negativa, de que todo está mal, de que todos nos diferenciamos. A eso quiero llegar. Efectivamente, en estas elecciones, y no hay ninguna instancia en este momento donde se tenga que elegir formalmente un nuevo presidente de la democracia cristiana. Veámoslo de otra manera. Eso lo vamos a elegir al principio del próximo año. ¿Tú crees que el actual presidente de la democracia cristiana, cuya elección no está en juego en este momento, refleja en este momento el sentimiento de la democracia cristiana y su posición dentro de la nueva mayoría? No. No. Y por lo tanto, no, en caso... Pero es mi opinión. No, está bien. Pero también te pido tu opinión en esto. Si alguien no refleja el sentir mayoritario de un partido que se ha expresado, según tú dices, en estas elecciones y en otras instancias, ¿no corresponde a dar un paso al lado, como dicen ahora? Pero Fernando, mira, es que todas estas cosas se van procesando internamente dentro de los partidos. Nosotros somos un partido democrático. Yo soy jefe de la bancada de senadores de la democracia cristiana, donde hay distintas opiniones. Pero nosotros tomamos acuerdo una vez que discutimos al interior. Y esas son nuestras propuestas. Los diputados hacen exactamente lo mismo. Senadores y diputados además nos coordinamos para tener una misma postura. Lo mismo tiene que hacer el partido en el Consejo Nacional, en la Junta Nacional, en cada una de sus instancias. En esto no puede dar opiniones personales, o sea, tenemos opiniones personales, pero cuando hay que representar al partido, uno lo mínimo que le pide a sus dirigentes es que representen a toda la diversidad. Yo creo que Ignacio se ha equivocado y es una opinión que yo le he dado legítimamente adentro del partido. Lo tuve que hacer público porque ya me pareció que caricaturizar, como lo hizo de la forma brutal, lo que es el objetivo de la reforma educacional, iba en contra de la reforma educacional y frente a eso nosotros no estamos en contra. Nadie quiere gastar un peso en comprar infraestructura, pero todos en el gobierno y en la nueva mayoría sabemos que hay gente que legítimamente hizo sus inversiones con las reglas del juego en que la educación se lucraba, porque la educación la vieron como un negocio, que cuando cambian las reglas del juego tú tienes que indemnizarlo. ¿Y quién lo va a hacer? El Estado. Porque lo demás es voluntarismo nomás, pues. Lo demás es voluntarismo, si no terminamos en los tribunales y terminamos, ¿no es cierto?, con juicios interminables. Ahora, estos procesos de cambio siempre tocan intereses.
Y son delicados, son difíciles de implementar, hay que tratar de hacerlo bien, y para eso uno tiene que sumar, tiene que tratar de ir aunando los criterios, tiene que ir convocando incluso a gente más allá de nosotros mismos, que podemos tener los votos, pero cuando tú estás haciendo un proceso de reformas tan importante como el que está planteado hoy día en el país, necesitamos además sumar, ojalá, a algunos actores de oposición que hoy día están porque haya una reforma tributaria, que están por una reforma a la educación, que están por el término del sistema binominal, que están por el fortalecimiento de la salud pública. Entonces, en esto yo creo que el ejercicio de la política, nadie puede renunciar a ello, pero tenemos que hacerlo dentro de los esquemas propositivos y constructivos. Jorge, en las dos grandes oportunidades en que la democracia cristiana ha estado tironeada por grandes reformas fundamentales y estructurales, pero de base, ha tenido grandes decisiones y ha tenido grandes fracciones y fraccionamientos. En la época de la Unidad Popular, inmediatamente antes y después, fue de la democracia cristiana el núcleo central de gente que sale y forma el MAPU. Fue Fernando, eso fue en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en el gobierno demócrata cristiano. Cuando se estaban proponiendo grandes reformas estructurales. El gobierno de Frei Montalva fue de lejos el gobierno más revolucionario que hubo en el siglo pasado. Por eso te digo. Pero el resultado que da es que hay gente que considera en esa época que las cosas tenían que hacerse más aceleradamente, se salen del MAPU. Después, dentro del gobierno del presidente Salvador Allende, se sale la izquierda cristiana, el año 71. Hoy día vuelve a haber y al inicio de la dictadura se sale una fracción de derecha que se va con Pinochet. Carmona, Taller... Sí, los que se van a los ministerios... Sí, somos un partido Entonces, que ha sufrido... Hoy día estás en una situación relativamente similar. Tienes reformas... No, pero escúchame, déjame plantear la pregunta y tú me contestas y me deshaces si quieres después. Pero estamos embarcados en un gobierno que está proponiendo reformas estructurales, de fondo, de cambiar las plataformas en montones de áreas, y tú tienes hoy día, la diferencia es que todos los demócratas cristianos que quieren estar con la presidenta Bachelet no necesitan moverse de la democracia cristiana, están ahí. Sin embargo, hay otros que están tironeados. Y te vuelvo a citar a gente que, como Mariana misma, que está en Fuerza Pública también, y que por lo tanto tú tienes hoy día a personeros que ofrecen un imán, tiran a la democracia cristiana para acá. Claro, Renovación Nacional y Nicolás Monkever querrán que sea más rápido, pero a Andrés Velasco no le caería nada de mal de pronto recibir una serie de personas que eventualmente digan, mira, no hay que ir tan profundo, hay que hacerlo más gradual. ¿Qué tanto el riesgo de que se te pueda producir otra oleada de fraccionamientos tiene la democracia cristiana hoy día? Mira, yo francamente espero que no se produzca, porque no hay razones para ello. Porque, claro, a lo mejor algunos personeros que están con Velasco hoy día están más por una cosa liberal, tipo socialdemócrata, como hablaban ustedes antes a propósito de la cosa de Brasil. Porque Velasco tiene esa cosa más derechista, pero liberal. Y a lo mejor algunos de los nuestros se sienten tentados a eso. Ahora, yo creo que cometerían un error grande, el propio Velasco cometería un error grande, porque yo soy de los que creo que hoy día en Chile estamos en esos momentos en que los países, las sociedades, hay como momentos de inflexión, en que algunos cambios importantes se pueden producir y se deben producir en determinadas coyunturas. El que hoy día nosotros estemos con una propuesta de cambios y de reformas tan profunda no es solo voluntarismo, es porque la sociedad ha ido avanzando a eso y se ha ido expresando. Y se ha ido expresando, algunos dicen solo en la calle, no, eso no es cierto. Se ha ido expresando en el mundo político, se ha ido expresando en la calle, se ha ido expresando en la intelectualidad, en las universidades, en el mundo empresarial. ¿Por qué los empresarios hoy día dicen nosotros estamos disponibles para la reforma tributaria, pero nos gustan determinadas cosas, le tengo miedo a la renta atribuida, pero estoy de acuerdo con subir de 20 a 25 puntos el impuesto de primera categoría? ¿Por qué lo hacen? Porque se dan cuenta de una razón, que hay detrás hay una razón muy poderosa, y que este país hoy día está con niveles de desigualdad que son un riesgo de explosión social hacia adelante a muy corto plazo. Ustedes hablaban recién de la situación de Brasil. Brasil está con niveles de desigualdad y de marginalidad de mucha gente que ya el Estado, por los subsidios que entrega, no es capaz de controlar. Lula tuvo un éxito tremendo, pero era el que daba la dádiva y era el que daba el beneficio social a los sectores más vulnerables, entonces lo dejaba contento, pero llega un momento que eso tampoco resiste. Nosotros necesitamos un país con estabilidad política, social, cultural y económica para poder seguir creciendo.
Y para eso es fundamental avanzar en igualdad. Pero Por no, eso es que el tema de la reforma educacional es tan importante. Pero no hay la pregunta. mejor instrumento. No adviertes termino, en la Fernando, termino. Okay. No hay mejor instrumento para avanzar en contra de la desigualdad y darle igualdad de oportunidades a la gente y avanzar en justicia social que la calidad de la educación. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo. Ahora, mi partido, para ser claro, nosotros podemos tener diferencias al interior, podemos tener diferencias en la forma como se conduce, pero básicamente en estos temas hay total y absoluto acuerdo. Por eso es que tenemos la obligación de exigirle al presidente de nuestro partido que haya coherencia con lo que la democracia cristiana hoy día quiere y cree que es bueno para Chile. No es un tema de gustos personales o de que la democracia cristiana quiera sacar una ventaja, no. Hoy día hay un compromiso total y absoluto con los cambios. Jorge, si hay alguien que se va a Fuerza Pública o se va a la Mariana porque ya está en ese movimiento, o Sichel, no sé quién más, bueno, tendrán que ellos decir por qué se van. Pero nuestro partido es un partido abierto. Para ponerlo en práctico, eso significa de que tú avisoras que cuando se vote en la reforma tributaria, después de la discusión que haya... Vamos a votar todos a favor. Van a votar unánimemente todos. Todos a favor, y la reforma educacional lo mismo. Pero previo a eso, no te quepa duda que vamos a hacer el trabajo que nos corresponde de mejorar esos proyectos, porque son proyectos complejos. Matías, perdona, son proyectos complejos. Nosotros tenemos mucha gente con la cual compartimos las inquietudes que tiene, por ejemplo, la educación, los sostenedores de la educación subvencionada. Yo siempre digo que la educación pública es toda aquella educación que financia el Estado. Y en este caso es la subvencionada y es la municipalizada. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. En Chile existe educación particular, ha existido siempre, y muy bien que sea así, existe educación mixta y libertad de enseñanza, y nosotros vamos a defender siempre eso. Pero el objetivo nuestro hoy día, porque la educación es un derecho, no es un bien de consumo, como decía Piñera. La educación es un derecho y tiene que garantizarlo el Estado. ¿A quiénes? A los que están en situación de mayor vulnerabilidad, y eso está en la educación subvencionada y en la educación pública. Justamente, y ahí es donde hay que mejorar la calidad, en las dos áreas. Usted dice que van a votar en la reforma tributaria, por ejemplo, de manera, los senadores demócratas cristianos, como bloque, sí, todos juntos. Sí, estamos trabajando en mejorarla y vamos a llegar a un acuerdo muy bueno con el gobierno y los restos de la fuerza. Tengo entendido que incluso Pedro Araya, que es ex militante de ustedes, que es senador por Antofagasta, también es parte de este bloque demócrata cristiano, en este caso. Él es independiente y está en el comité con nosotros. Bueno, entiendo que van a votar, que han hecho el esfuerzo, están trabajando, pero también entiendo que hay una oposición técnica al proyecto en muchos ámbitos bien centrales. Sí, hay opiniones. Y de los cuales usted coincide, porque va a votar en bloque con aquellos que son, dentro de la democracia cristiana, bien críticos al proyecto enviado por el gobierno en reforma tributaria. Entonces me gustaría saber hasta qué punto no es sano que haya una voz de matices, como la ha planteado Ignacio Bocal, para justamente poder forzar. Porque con obsecuencia, como es el otro término que es bien ofensivo, con obsecuencia, que es el otro extremo, bueno, sería un buzón, y ustedes irían votando lo que les van pasando. Entonces, claro, ¿por qué, pero nadie pide ¿por qué castigar? Ni exige obsecuencia. No, yo estoy planteando los términos puestos por ustedes. Uno tiene que exigir mínimamente lealtad con los principios, con los acuerdos, con lo que la gente... Nosotros le fuimos a pedir el voto. Perdón, Jorge, la democracia en la lealtad no es con el votante que quiere que salga un mejor proyecto. Exactamente. En versus ustedes mismos. Nosotros le fuimos a pedir el voto a los chilenos, en todo Chile, para nuestra candidata presidencial, que es Michelle Bachelet, para el programa de gobierno y para parlamentarios a respaldar ese programa de gobierno. Pero... Espérate. Y en esa propuesta, tanto la presidenta como nosotros explicitamos cuál era la madre de todas las batallas, cuál era el corazón de la propuesta de programática. ¿Y cuáles era esa? El tema de la reforma educacional, fortalecimiento de la salud pública, el tema previsional y, por supuesto, la agenda energética y otra serie de cosas que hay. Y para eso dijimos necesitamos recursos. Y por eso es que la reforma tributaria era tan esencial. Y cuando nosotros decimos, y la presidenta lo dijo el 21 de mayo, yo le quiero garantizar a los chilenos que la reforma tributaria la van a pagar y van a asumir el mayor costo de la reforma tributaria los que ganan más. Así que quédense tranquilos los demás. Ese es el objetivo que nosotros vamos a conseguir y ese es el objetivo que el gobierno tiene planteado la reforma tributaria. Fuimos a preguntarle a la ciudadanía en una elección si que estaban de acuerdo con los cambios estructurales planteados por Bachelet. Fuimos a pedir el voto para hacer esto. A pedir el voto, y lo dieron. Pero el mismo Ignacio Bocal en una entrevista ya hace un par de meses, respecto de cuando recién presentaron el proyecto de reforma tributaria, dice, a nosotros nos presentaron 3 hojas, con la estructura, con el esqueleto.
Pero usted dice, es con el corazón, pero el organismo tiene más que el corazón, el cuerpo humano tiene muchos otros organismos que operan todos al unísono y Matías, se apoyan. ¿qué es lo que estaba planteado desde el inicio? Entonces, plantear que el voto de la elección popular a Michelle Bachelet para hacer cambios en educación y en reforma tributaria significa que lo puedes proyectar a que todo el proyecto quizás es engañar un poco, porque eso dice Ignacio Walker. A mí me pensaron 3 hojas y el proyecto tiene 30, no sé. Matías, no hay que dramatizar esto tampoco, pues si digamos las cosas como son. Pero la gente no votó por el proyecto, votó por la idea. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Porque se dijo, vamos a aumentar el impuesto de la primera categoría y vamos a subir de 20 a 25. Eso está dentro de la propuesta programática, se le planteó a los chilenos, fue muy discutido, eso formó parte de los debates entre los candidatos presidenciales en las primarias, después en la primera vuelta y después en la segunda vuelta. No te olvides que eso a Michelle Bachelet se lo preguntaban y ella lo decía con todas sus letras. Así que clarito ahí, y los empresarios en un momento determinado estaban muy quisquillosos y después dijeron sí, está bien. ¿Cuál fue el segundo elemento que se planteó? Que es parte también de la estructura. El término del FUT, que es lo que ha generado más ruido, porque ahí es donde ahí se tocan los intereses, pues de verdad. Más que en la primera parte, se tocan ahí la primera parte, pero en el FUT es donde apretar. Y el tercer pie que se planteó es que se iba a rebajar el impuesto a las personas de más altos ingresos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que si ya que vamos a subir el impuesto a las empresas de 20 a 25, entonces bajamos en las personas para que se genere un cierto equilibrio, porque lo que se busca es evitar la evasión, lo que se busca es evitar que dejen de pagar impuestos. Entonces la tentación de las personas que tienen un puesto muy alto hoy día, que es de 40 personas más alto de ingreso, es evadir, armando sociedades, buscándole por el lado, ¿no es cierto? Bueno, entonces esos son los 3 elementos. En torno a esos elementos que se estructura la reforma tributaria. Dentro de ese esquema, la presidenta ha dicho, no me toquen el corazón, vean cómo operan, porque este es un tema, no es ideológico, es un tema también técnico, un tema instrumental. Yo me he opuesto tenazmente a que algunos sectores se puedan ver afectados por esta reforma porque creo que van en contra... Sus votantes, los pisqueros. Sí, justamente porque van en contra de estos principios que planteó la presidenta. Y te voy a explicar por qué. Oponerse a productores de la región del Maule. Y te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de los productores pisqueros de mi región son pequeños agricultores. Es la agricultura familiar campesina que además está organizada en cooperativa. En Macul, en Chicureo y por eso es que no queremos perjudicar a la pyme. Y por eso es que ya se hizo una corrección en la Cámara de Diputados respecto al tema de los alcoholes y seguramente vamos a hacer otra acá en el Senado. Y por eso es que no estoy de acuerdo con que se fije, por ejemplo, la modificación a la renta presunta al sector del transporte. Porque el transporte son pequeños empresarios y aquí lo que se cambió no es el tema de la facturación. Lo que se cambia en el fondo y que complica es que por el tema del capital. Y hoy día los vehículos, los camiones, que son de tecnología súper moderna, cuestan mucho más que lo que costaban antes. Entonces el tema de la renta presunta para ellos sí significa un problema, lo mismo que significa para los pequeños mineros. Entonces yo no quiero perjudicar a esa gente y eso es lo que vamos a tener que corregir. Y será el tema de la vivienda y habrá que analizar bien el tema de la renta atribuida, etcétera, etcétera. Para eso estamos en el Congreso, pero lo tenemos que hacer dentro de una lógica de propuesta nuestra como parlamentario en coordinación con el gobierno y buscando también apoyo en el resto de los representantes de la oposición. Pero Jorge Pizarro, de repente uno tiende a pensar que aquí hay como 2 tipos de discurso en 2 planos distintos. Uno tiene que ver con esta idea del programa que se aprobó y que efectivamente, como tú dices, se planteó desde el principio, que iban a haber cambios o reformas básicas. En la primaria, posteriormente en la campaña electoral, nadie puede negar de que eso estaba puesto arriba de la mesa. Pero como no había detalles alguno... detalle había. Sí, pero no había detalle, no estaba para nada el detalle, por ejemplo, que permitiera que un senador como tú, que tiene intereses de votantes en materia pisquera, bueno, iba a recibir una cosa que tú ibas a tratar de cambiarla. Porque era una cosa que efectivamente en una de esas te la podrían haber consultado, ¿no? Fernando, perdona que te insista en este tema. Este tema se vio durante la campaña. Tanto es así que la presidenta, cuando fue a mi región, varias veces fue a mi región, tocaba este tema, porque ya se lo habíamos planteado y porque además venía dentro de la propuesta. Tanto es así que antes de la elección, yo invité al futuro ministro de Hacienda en ese entonces, Alberto Arena, a conversar y a recibir y a conocer la opinión de los productores pisqueros y a buscar distintas alternativas. Tanto es así que la propuesta primera que ellos tenían la modificaron de cierta manera producto de esas conversaciones. Como no fue suficiente, desde el punto de vista nuestro,
Entonces después cuando viene la propuesta se hacen otros cambios. Lo que te quiero decir es que hasta el detalle, en muchos casos, sí hubo debate respecto de esto. Para ser claro, Fernando, para ser claro. Lo que pasa es que muchas veces la gente, cuando se dice que se van a hacer las cosas, le da lo mismo, porque no creen que se vayan a hacer. Si, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema que hoy día tenemos con esta agenda que estamos encima de la mesa? Que la presidenta Bachelet lo ha planteado, lo ratificó el 21 de mayo y nadie creía que lo iba a hacer. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un proceso de reformas, 5 o 6 simultáneas, entonces no hayamos que hacer con eso y nos asustamos. Y algunos dicen, oh, qué terrible, viene aquí el... Bueno, pero el Oye, hecho que... por favor, por primera vez... Tuviste reuniones con Alberto Arenas, pero igual tuvieron que cambiarla después en la Cámara de Diputados. Bueno, por supuesto, pues sí, porque también ellos tienen sus razones. Bueno, pues. Jorge Y Pizarro... es un tema de cómo vas consensuando y cómo vas armando mayorías en torno a una propuesta u otra. Jorge Si esto uno no se puede casar... Jorge Pizarro, lo que no hay consenso, por lo que he estado revisando en redes sociales y en distintos mensajes de personas conocidas y desconocidas que me llegan, es quién ganó la elección de la de hoy día. Sí, pues mira, están como los países de otras partes. Yo te puedo decir que en Arica, en Tarapacá, en Atacama, en Coquimbo, en la Quinta Cordillera y Costa, Quinta Cordillera y Quinta Costa, O'Higgins, Santiago Poniente, Maule, Los Lagos, Magallanes, ganó la gente que no está con el actual presidente. No voy a nombrar quién. Tú dices que ganaron la quinta... En las dos quintas. En la quinta de Ignacio Walker, perdón. Eduardo Cerda, presidente de la Quinta Cordillera, no quiere saber nada con Ignacio Walker. Él apoyó, Aquí los de Walker, Ignacio Walker apoyó a Verdez y perdió como en la guerra. Aquí los de Walker dicen que doblaron a la oposición. Vamos a ver, pues mañana vamos a ver. Es que Ignacio tiene un sentido del voluntarismo voluntarismo que es encomiable. No me lo ha dicho él. A mí me impresiona mucho mi presidente del partido porque es de un optimismo y se cree todas las cosas. A ver, porque pucha, no hay, está como, hay algunos todas las elecciones se explican. Exactamente, que al día siguiente... No, pero aquí, mira, aquí en esto ya está Jorge, más que claro este tema. Jorge Pizarro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. A la vuelta estará con nosotros... Pero Fernando estaba muy apagado, cuando llegué acá estaba como triste. No, ¿Por qué estaba triste? El fútbol lo pone eso. me entristece mucho.